primero que habló en la grabación. Bienvenida, Vanessa. Este es Hola. tu espacio. Ahí está, te doy la bienvenida, Fernando. Estamos con Vanessa Londoño, la escritora colombiana, que ha sacado su primer libro, pero además escritora es periodista. Acá en Argentina publicaste en la revista Brando, si no mal no recuerdo, una nota, ahí se empezó, para mí, ¿no? Se empieza a ver un poco tu cuestión social, de mirar mucho la sociedad en lo que vas a escribir, que después se vio totalmente reflejado en este primer libro. Sí, creo que ambos textos se dieron como simultáneamente. Hubo momentos donde compartí la escritura de ambos textos, pero sí creo que tengo una búsqueda como por hablar de ciertas problemáticas sociales, es cierto. ¿Y en qué época los escribiste? Dime, perdona. En la época, ¿qué época comenzaste a escribir el libro? El libro lo empecé a escribir en 2016. Yo estaba haciendo una maestría en escritura creativa en NYU y eso fue el último semestre, como que había escrito una novela que no me gustó y no publiqué, entonces empecé de ceros y como que ahí por fin dije, bueno, por aquí creo que sí es lo que quiero hacer y me demoré muchísimo en terminarla, pero sí, más o menos empecé en 2016. ¿Fue doloroso escribirla? Dime. ¿Fue doloroso la escritura? Sí, fue horrible. Justo hace poco estaba recordando algo que yo creo que uno siempre olvida los peores momentos, pero sí fue muy duro porque estuve incluso diagnosticada con depresión, estuve medicada, me divorcié, estaba en la quiebra porque de verdad las artes tienen un peso muy grande, una soledad muy grande. Entonces sí fue muy duro, me regresé a Colombia en medio como de ese caos y la terminé aquí en Colombia. Pero sí, digamos que desde la pobreza hasta el completo desbarajuste de mi universo. Mira, en su momento tuvimos una charla con Socorro Venegas, ¿sí? Y Sí. hablábamos de su libro, si su libro le había ayudado a sanar las heridas. Y ella decía que no, que en realidad no, que había escrito pero no le ayudó a sanar. En tu caso, ¿te ayudó a sanar todo ese periodo doloroso que estabas transitando? Yo creo que no, yo creo que estoy muy sintonizada con lo que les dice Socorro. Pues no creo que la escritura de pronto para uno sea como una actividad de sanación, quizás yo creo que hay muchas formas de verlo, quizás es un compromiso que uno tiene, quizás es una búsqueda, pero definitivamente no creo que sea un método de sanación. ¿Y es una herramienta? Yo creo que sí es una herramienta para no olvidar. Justo hace poco estaba como leyendo el discurso de Herta Müller cuando se ganó el Nobel y ella habla de un pañuelo que su madre le preguntaba todas las mañanas que si lo llevaba y ella no lo llevaba, ella siempre lo dejaba esperando la pregunta de su madre y propiciando que su madre le preguntara si llevaba el pañuelo, y explica las diversas funciones de un pañuelo, que puede ser desde tener una pieza doméstica que le recuerde a uno la casa en los peores momentos, desde tener un pedazo de tela que permita a uno llorar sin incomodarse, hasta un artificio mnemotécnico porque se amarra para que uno recuerde algo que está pendiente. Y yo creo que la función de la escritura es ese dispositivo mnemotécnico de dejar un registro para no olvidar. Bien. Vamos al libro ahora. Arrancás con dos citas que para mí marcan mucho lo que va a ser el libro, ¿no? La de Faulkner y la de Cavendish. Una dice, hay tragedias que son de segunda mano. Y un poco podemos decir que Latinoamérica es una tragedia de segunda mano. Yo creo que sí, yo creo que aquí Faulkner lo que está diciendo, por lo menos cuando en El sonido y la furia bota esta frase,
lo que está reconociendo es que las historias se revenden en un mercado donde se comercian las historias y hay alguien que revende su historia y hay alguien que la recompra. Y no sé si Latinoamérica, pero por lo menos yo creo que Colombia opera desde ese lugar y por eso el libro, a veces algunas historias que uno pensaría que son las más difíciles y las más fuertes no se cuentan como la historia principal, sino que son el efecto de algo que alguien escuchó que había pasado. Y yo creo que en Colombia ese es como el sistema en que opera la sociedad colombiana, en que se revenden las historias y otros las van contando y otros se las van apropiando. Y creo que eso fue precisamente lo que pasó aquí cuando perdimos el proceso de paz, porque había mucha gente que había como usurpado el lugar de enunciación de otro para negarnos a todos la posibilidad como de tener un país en paz. No es común que en un libro el personaje principal, o para mí, el personaje principal es el territorio, ¿no? ¿Por qué esa elección? Bueno, yo creo que ahí hay una apuesta política para mí muy importante, porque en Colombia el conflicto armado y la razón principal de la violencia ha estado siempre en la imposibilidad de llevar a cabo una reforma rural. Aquí hay una concentración del territorio muy grave, casi que el 1% de la población tiene el 99% de las tierras, digamos, aprovechables, de las tierras que no pertenecen, digamos, a parques naturales o a resguardos indígenas. Entonces, esa imposibilidad como de democratizar el territorio ha sido la mayor causa del conflicto y de la violencia armada. Entonces, me parecía para mí fundamental proponer que el personaje principal de una novela que estaba precisamente como exponiendo todas estas cosas fuera el territorio. Y también, digamos que es por un lado. Por el otro lado, me interesaba como lo ha hecho Elena Garro en Los Recuerdos del Porvenir, que el personaje principal también era un territorio, o como lo ha hecho Faulkner también, o como lo hizo John Dos Passos en Manhattan Transfer, pero también un territorio que fuera casi que un lienzo en blanco, porque finalmente, aunque el libro en muchos momentos manda pistas de dónde pasa, también siento que es un lienzo en blanco que cualquier lector latinoamericano también va llenando con sus propias realidades. Entonces, precisamente como que plantear esa cartografía permitía como que cada quien se ubicara en el territorio y lo llenara también con sus propias realidades. Me pasó a mí que a lo mejor en el momento, en la primera mitad sobre todo del libro, como que no aparecían los sentimientos, que era todo como un relato más frío, ¿sí? Pero que eso lo llenabas con el agua estancada del mar, con la lluvia que también limpiaba. ¿Jugaste con eso de las emociones que sea el agua? Mira que un día como que recibí un comentario sobre el libro y de alguna forma me daba a entender que no había personajes en el texto sino fantasmas, y yo creo que esa descripción se acerca muy bien a lo que es el libro. No son personajes, sino que son como espectros que están condenados dentro de un territorio, y pues yo creo que sí es cierto, porque digamos esa condena un poco les hace perder como esa dimensión humana un poco para estar condenados a ser fantasmas. Precisamente porque no hay una posibilidad de salir del territorio, no hay una posibilidad como de desprenderse de esa violencia que parece, sí, de nuevo, una condena. El agua yo creo que aquí opera como un recurso que le permite a los personajes al mismo tiempo recordar y olvidar esa tensión que otra vez, nuevamente con la que vivimos en Latinoamérica, entre recordar y estar olvidando todo el tiempo lo que nos pasa. También en un momento se da que la fuerza de la naturaleza borra todo, que el agua llega y arrasa y borra, como que renueva. También hay una... Sí, perdón. No, sigue. También hay una frase muy importante cuando arranca el libro sobre el sol, que el sol calienta tanto a buenos como a malos. Y ahí a dónde querías... Bueno, está claro, pero ¿por qué la elección de esa frase?
Pues bueno, primero en lo que comentas de los deslaves, yo creo que es también una realidad muy latinoamericana, precisamente como por la revictimización de las personas más vulnerables y la ausencia de políticas públicas, pues, y obviamente la depredación inconsciente del planeta y de la naturaleza, los cauces de los ríos que han sido desviados siempre intentan recuperar la memoria del cauce por donde originalmente corrieron, entonces siempre están en esa tensión, ¿no? De restaurar el cauce que les ha sido borrado y en esos procesos hay muchas personas damnificadas, pasa mucho en México, me pareció también una coincidencia encontrar cuando leí Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, que también habla de un deslave, en Colombia pasa todo el tiempo, en Perú pasó hace muy poco, ¿no? En Ecuador pasa todo el tiempo, entonces me interesaba estudiar este fenómeno, digamos, político, que yo creo que es más que natural este fenómeno político, pero también natural en el evento en que precisamente esa desmemoria de la que hablo se ve reflejada ahí en los deslaves que lo van borrando todo y que finalmente pues terminan siendo un triunfo de la naturaleza sobre el antropoceno, ¿no? Y esa frase sobre el sol, yo creo que pues es una frase que habla sobre la justicia, que habla sobre la posibilidad de acceder a la justicia y pues no, al contrario, el sistema que aquí se está planteando que es de una discriminación. Entonces creo que habla como tal vez una ley natural superior donde la justicia de los hombres no es necesariamente justa, sino que es inequitativa. Y por eso esta mujer que da este discurso y habla del sol, yo la veo mucho como una Antígona que se está como rebelando contra un sistema que le parece completamente injusto. Y ahí, un poco hablando de la injusticia, también mismo de la naturaleza, también lo marcás en la iglesia. Como que en su momento, cuando están en el pueblo, en la fiesta de Corpus Christi, ahí que también había que pagarles derechos a la iglesia. ¿Qué opinás de la función social de la iglesia? En Latinoamérica creo que somos pueblos muy católicos. Sí, la iglesia acá ha operado como un sistema por donde ha entrado y ha justificado y ha tolerado y ha actuado en connivencia de muchas cosas que son, o de muchas políticas que atentan contra la propia población. Aquí, digamos, en este caso concreto, la iglesia, a través de la iglesia es que entran unas semillas que terminan empobreciendo al pueblo porque pierde precisamente esa riqueza y la heterogeneidad, la posibilidad de cultivar alimentos que la propia población conoce sus semillas, ¿no? Entonces, ese, digamos, sistema capitalista como que va cercenando y le va quitando agencia a los propios ciudadanos de este pueblo, pues yo percibo que la iglesia ha operado así históricamente en Latinoamérica como el sistema de ingreso de ese capitalismo y finalmente de esa desigualdad tan aterradora en la que vivimos todos nosotros. Medio que desde la época medieval que viene eso. Sí. ¿Qué quisiste decir con las amputaciones? Creo que veo por aquí una pregunta. Tú me dirás cómo manejamos Sí, esto. dale, Fer, después pregunto yo. Sí, quería preguntarte cómo había sido acogido tu libro en Colombia. Pues no sé muy bien. No sé muy bien. Colombia es un país raro, obviamente, o tal vez no es que Colombia sea un país raro, sino que el propio país de uno siempre será un país raro para uno y extraño para uno mismo. Al libro le ha ido bien, que ya está ya está reimprimiéndose, va a salir pronto su segunda edición. Pero creo que es más fácil analizarlo desde afuera que desde aquí mismo. Yo siento que es un espejo muy Muy evidente, tal cercano. vez, sí, muy Sí. cercano, que a las personas tal vez les cuesta más que desde afuera como pensarse desde ahí.
Sí, por ahí se ve más literal que lo que querés decir. O sea, es duro, es un libro duro, por eso te digo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Em, Creo que y también porque hay una saturación, eh, quizás de que el arte se percibe a veces como una forma de escapismo, ¿no? Ujú. Y de pronto como forzar al lector colombiano también a agotarse nuevamente en sus momentos de ocio con la realidad de lo que es tan abundante acá, pues también era mi objetivo. Creo que precisamente el principio de no olvido radica en este tipo de gestos y manifestaciones, pero creo que también hay como una saturación sobre los temas de violencia. Sí, sí, sí. Eso se comprende. Gracias. No deja de ser un libro duro. A mí lo que me pasó cuando tenía que seleccionarlo para el club, de tener muchas dudas por la temática, por cómo estaba escrito, que está muy bien escrito, se nota que hay un trabajo detrás de las palabras increíble, y también las narrativas largas. Pero no deja de ser un libro necesario. Me parece que es, por ser una primera novela, y estar tan bien escrito y tan bien tocado el tema, con tanta delicadeza, por más de la violencia, por más violencia que tenga, es como que un libro necesario. ¿Cómo trabajaste la escritura? Porque hay momentos en que prácticamente no hay puntos y para el lector se vuelve asfixiante, lo mismo que está pasando asfixiante en la novela. ¿Por qué esa elección? Eh, sí, fíjate que hay una obra de Doris Salcedo, no recuerdo cómo se llama, pero para quienes no la conocen, Doris Salcedo es una artista colombiana que se hizo muy famosa por una exposición en se me fue la paloma, en el Turbine Hall en Londres, se me fue el nombre y fue la primera colombiana también en tener una retrospectiva en el Metropolitan en Nueva York. Y ella ha dedicado toda su obra al conflicto armado. Y tiene una obra que son unos ataúdes que van formando un camino y el espectador tiene que entrar y se mezcla con unas mesas, pero el caso es que a medida que el espectador entra y se adentra en la obra, porque le propone un camino, ese camino se va cerrando y se va haciendo más angosto, precisamente manifestando como el asedio de una realidad que no te deja como respirar ni te deja salir y como que finalmente provoca casi una claustrofobia porque ya tienes que empezar a caminar de lado y tienes que empezar como a ser mucho más cuidadoso con tus giros, ¿no? Y yo también sí quería proponer esa, digamos, esa falta de espacio, esa falta de caja en el que el lector tiene que entrar como a sentirse asediado precisamente por lo que se está contando. Eso desde el punto de vista como dispositivo del texto, como que opera también como un dispositivo que dialoga con el lector, proponiéndole ese tipo de interacciones. Y también porque desde el punto de vista estético me gustan las frases largas, las construcciones largas, tipo Saer, tipo Elizondo. Entonces, creo que es un sistema que combiné. ¿Y por qué la elección de cuatro historias, sí, cuatro historias separadas, pero que en realidad se unen? Pues no fue como originalmente pensado así, digamos que yo empecé a escribir, era mi primera vez escribiendo una novela, entonces creo que hay un poco como de improvisación, hay un poco como de ir viendo qué pasa. Tenía más o menos una idea general de lo que pensaba que debía ser el sistema del libro y fíjate que saqué algunas historias. eh, Y luego, cuando ya tenía un poco más avanzado el libro, me volví a cambiar las historias para que pudieran como encontrar un camino y finalmente, pues, creo que después de mucho como pensar cómo debía terminar la historia, encontré esa forma como
obligar a uno de los personajes a transitar a través de los otros personajes. Jimé. Hola, Vanessa. Hola, Jimé. Yo quería, más que nada, como resaltar algo que estaban justamente hablando del tipo de lenguaje y que es la primer novela y lo que estabas desarrollando respecto de, bueno, y esto de ver qué pasa. Sin perjuicio, porque a veces uno dice primer novela, o sea, yo noto en la construcción de las oraciones, a mí me fascinó mucho el lenguaje, la narrativa, esa elaboración cuidada que se nota que hay horas, días, incluso años, como vos me decías que te tardaste, se nota muchísimo todo ese trabajo y lo que más me enamoró fue eso, en los detalles. Y bueno, en el grupo también transcribíamos las citas respecto de esa forma de narrar tan especial, porque acá en Argentina la temática de violencia también está presente. En lo político, en lo narrativo, en lo literario, que bueno, que a veces es espejo, ¿no? De lo político. Y la verdad es que yo creo que el estilo más de las autoras argentinas respecto a la temática es como de un lenguaje, una narrativa más pelada tal vez, o más directa, más direccionada. Yo creo que por eso también una lectura completamente distinta, donde hay voces, en tu obra tenemos esas 4 voces, esos 4 espectros desde ópticas diferentes, pero con una profundidad tan grande, yo lo viví como una especie de una lupa donde el detalle es máximo. Y yo creo que lo que hace única la obra y distinguible de la masa de la temática violencia es justamente ese trabajo. Ese trabajo que haces que es único y es tu firma, me pareció increíble. Quería remarcar eso, que justamente fue toda esa estructura de oraciones largas, esa adjetivación, ese cuidado del lenguaje, de las palabras, me pareció increíble, realmente. Pues, no sé Jimé, cómo... muchas gracias. No, nada, pero quería comentarlo porque estaba impactada, o no, grupo. Ahora te doy la palabra, Rocío. Te digo, en el grupo estallaban, nunca habían comentado tanto un libro como esta vez. Pues, de verdad Rocío. me pone muy contenta lo que me dices y saber qué fue el impacto, porque yo sí salí muy como herida de escribir el libro y me ha costado mucho volver a escribir, porque a veces digo, no vale la pena hacer ese esfuerzo, como dejar toda la vida en suspenso para volver a entrar a una rigurosidad como esas, pero pues cuando me dices eso, obviamente digo, bueno, voy a salir de este evento a escribir otra vez. Bueno, me alegro mucho que te sirva porque es lo más Muchas sincero, gracias, de sí. verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Rocío. Ay, bueno, hola Vanessa. Bueno, la verdad que me encanta estar acá. Ahí está, no, perdón, me salió una notificación del Meet y me distraje. Bueno, antes que nada te queremos agradecer por haberte tomado el tiempo de estar acá eh, hablando, contándonos de tu obra, porque la verdad que yo personalmente lo súper valoro. Y bueno, yo también me quería unir a lo que te dijo Jimena. Es verdad lo que decía de la estructura sintáctica está muy bien. A mí me encantó, me gustó mucho la selección de palabras. A veces me pasaba que leyéndolos como que volvía a una página anterior porque quería como seguir, no sé, leyendo o ver si había entendido bien, porque eso también, ¿no? Es como que está muy naturalizado todo lo que pasa. Son cosas muy terribles que si pasaran acá bueno, nosotros somos bueno, yo soy de Buenos Aires, otros son de otros puntos del país, pero si pasara esto en una ciudad grande sería noticia. Y acá es como que pasaba, y igual me gustó eso, me gustó que fuera como parte de la construcción del mundo de la obra. Lo que yo te quería decir también es que en un momento vos nos comentaste que alguien dijo que en tu obra había fantasmas y no personajes, pero a mí me encanta porque esos fantasmas no son como los de, no sé, los de Comala, los de Juan Rulfo, no, son cuerpos. Lo decís en una de las frases que elegiste como epígrafe de la novela, que me parece acertadísimo, que somos cuerpos atrapados en almas. Esa frase me parece que es súper acertada porque es cierto, está todo el tiempo el tema de la sensación corporal.
yo les decía a mis compañeros del grupo que mientras yo lo leía, a mí me iban doliendo partes del cuerpo. Me empezó a doler todas las partes del cuerpo mutiladas de los personajes, me dolían a mí. Por ejemplo, las piernas me dolieron, la lengua, las manos. Los ojos no, porque es muy difícil que te duelan los ojos, pero sentía como un cansancio en la vista. Es como, no sé, salí muy impresionada, muy movilizada, pero a la vez dije, wow, qué bueno que es esto, porque yo que estudié letras, es como que leí de todo y estoy como súper curtida y digo, ¿cómo me llegó esto? Así que nada, perdón que hable mucho, pero te quería decir que es muy fuerte, o sea, realmente llega mucho. Pero bueno, es un poco lo que te quería contar. Pero para Muchas mí eso es gracias. lo que hablábamos de la narrativa, Sí. que es increíble, es la forma de narrar que lo hace único. Totalmente. Muchas gracias. Sí, la idea sí era desautomatizar un poco al lector, sobre todo al latinoamericano, que pues estamos tan expuestos a esto que a veces como que lo volvemos parte del paisaje. Entonces, yo sí tenía el propósito de hacer un lenguaje muy trabajado precisamente para desautomatizar el lenguaje con el que normalmente leemos y pensamos la violencia. Entonces, sí, digamos, ahí coincido con ustedes en que eso va metiendo al lector en esas historias. Al lector, la lectora, les lectores, perdón, me ha costado mucho como incorporar el lenguaje inclusivo, perdón. Ahí Fernando dice, decilo, Fer. Ah, bueno, pero igual está una anécdota fuera de contexto, que en las novelas del Archivo de las Tormentas de Sanderson, de Brandon Sanderson, que escribe fantasía, tiene unos personajes que se llaman Ojos Muertos, que son No, unos personajes que son como unos seres espirituales que cobran vida en otro plano, pero que han perdido su vida y siguen mira, vivos. voy a ¿Le anotar por gustó? aquí, muchas gracias. Ujú. Fernando es un lector de fantasy y además de ser lector de fantasy es escritor y acaba de publicar un libro, ¿no? ¿Cómo, Que El recién cómo está. se segundo, llama? sí. El segundo. Para buscar. No, el primero se llama El Bosque de las Culpas. Si te interesa, después negociamos el PDF. Ajá. Bueno, Ubícate, Fernando, por favor. bueno, perdón. Listo, vuelvo a mi círculo, a mi espacio. ¿Alguno, a ver si alguien más quiere hacer una pregunta? Porque en el chat estaban estallados todos, ¿eh? Que esto, que aquello, aun cuando estemos con Vanessa le vamos a preguntar tal cosa, ahora están todos calladitos. Bueno, no, pero una de las integrantes del grupo que más queríamos que esté, que ella también es colombiana, que es Joyce, y bueno, ella nos estaba aportando justamente con lo que comentaba Rocío, que acá sería noticia todo lo que está narrado en la obra. Joyce decía, no, bueno, pero la verdad que en Colombia pasa mucho todo esto, como que para nosotros era una especie más de realismo mágico, y ella estaba diciendo, no, es realismo, una especie así. Y bueno, entonces nos fue dando algunos tips para meternos más en contexto de lo que estaba sucediendo. Entonces me parece que acá está faltando esa integrante del grupo. Pero para mí no toca realismo mágico este libro. No, pasa que, No, pero Tiene algunos no, elementos era más parecidos al sentido realismo figurado lo mágico. que quería decir. claro, Sí, quizá nos Ok. quedó en la cabeza la asociación con claro. García Márquez, ¿no? Que Colombia igual No, pero García claro, Márquez, igual realismo esto mágico y nada que ver. Claro. del pueblo No, perdido nada que al ver, lo decía Sí, en ese lado. no. sentido figurado. No, en ese sentido. Pero bueno, nada. Ay, Caro. Perdón, me callo. Ahí, Caro, ¿dónde estás? Te perdí. Acá estoy. Yo no puedo hablar mucho del libro porque no lo leí, soy sincera, recién me llegó ayer. Muy mal. Pero, sí, mal por el señor librero, no por mi culpa. Pero yo te quería preguntar, ¿vos estás hoy por hoy editada solo en español y en Latinoamérica? ¿O tu libro ya está traducido a algún otro idioma? Porque me interesaba saber si habías tenido feedback de algún otro lugar que no sea Latinoamérica con respecto a la historia. Porque obviamente desde Latinoamérica la visión, y como bien decías vos, tenemos más contacto con esto y es más parte de este folclore que vos decís que ya llega un momento que lo incorporamos como propio. Pero si tuviste alguna sensación o si tuviste algún feedback de algún otro lugar donde eso quizás no es de la misma manera que lo vemos los latinoamericanos. Bueno,
voy a aprovechar dos cosas. Hay un escritor colombiano que yo adoro y me gusta muchísimo y para mí es muy importante, así como de pronto fue Saer o Elizondo, que es anterior a García Márquez y de hecho García Márquez un poco se roba los dispositivos que él propone, que es Álvaro Cepeda Zamudio. Él tiene una novela para mí súper importante que se llama La Casa Grande. Y en últimas termina siendo como lo que Gabo termina siendo con 100 años de soledad, ¿no? Y su propuesta como en relación con la realidad, creo que la tomo más como por ese lado, de Álvaro Cepeda Zamudio. Y no, o sea, sí este año va a salir una traducción al portugués, al francés y al italiano, pero todavía no hay lectores porque están como en curso las traducciones, entonces todavía no sé. Porque me parece que sería, a mí me parecería interesante saber cómo ven algo que para nosotros es como una parte integrante de todo de nuestra vida, por más lejano a veces que lo podamos ver o cercano, como creo que está pasando hoy en la realidad argentina. Otros lugares quizás tienen otra visión de esa situación y no sé, a mí me llamaría un poco la atención saber cómo lo ve alguien que quizás no ha tenido esto, como este río subterráneo que corre por las vidas de los latinoamericanos, ¿no? Esta cosa de que de alguna u otra manera no siempre se topa con estas historias, ¿no? Más lejos o más cerca, pero es un río, yo lo veo como un río subterráneo que corre, ¿no? A través de nuestra vida, y está ahí. A veces sale más, a veces se ve, a veces no se ve, pero ahí está. Quizás en otros lugares al no tenerlo, curiosidad nada más de saber si habías tenido un feedback, nada más que eso. Pero bueno, prometo dar mi feedback de la lectura cuando lo lea. Gracias. Curiosidad y miedo a mí, pero No, ¿por qué miedo? ¿Por qué miedo? No. No, pero aparte el libro ya ganó un premio, ¿no? sí, cuando era todavía manuscrito. Cuando era un manuscrito ganó un premio que realmente fue lo que me ayudó a terminar. O sea, realmente, para ser sincera y paradójicamente, fue el Estado mexicano el que me ayudó a terminar el libro que sobre Colombia. Zaira, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo quiero decirte que a mí este libro me gustó muchísimo. ¿Tengo el micrófono prendido? Sí. Sí, Se escucha bajito. Me gustó mucho. Me resultó... ¿Me escuchan? Sí. ¿Y Zaira? Me conmovió, me parece, o sea, la verdad me llegó un momento, me gustó muchísimo, y más allá todas las voces eran de la región, eran todas voces distintas, un chico, una mujer, la pluralidad de voces que habían de una misma región me pareció súper lindo y la forma tan original que tenés de expresarte. Yo, es algo tan conmovedor, me conmovió muchísimo tu libro. Solamente quería decirte eso, no era una pregunta, era decirte cómo me conmovió. Muchas gracias. Pues fíjate que como es un territorio, yo lo que intenté fue como hacer un censo también de personajes que fueran muy distintos porque eran finalmente los habitantes de ese territorio, entonces quería como que fueran registros muy heterogéneos también en el habla y en su lugar de enunciación. Yo me quedo colgada. Quería saber por qué la elección de las mutilaciones. También hay una cuestión que se habla de que el cuerpo mutilado igual la persona lo sigue sintiendo esa parte mutilada. ¿Tiene que ver con eso o por qué esa elección? Pues yo creo que Colombia es un país, es un cuerpo que está mutilado, ¿no? O sea, al final, la construcción de la memoria colectiva se da porque la mujer que hace un recorrido final no solamente hace un recorrido geográfico, sino que hace un recorrido a través de las memorias de los otros personajes y de alguna forma como que va restaurando los miembros perdidos. Entonces, hay una idea ahí del cuerpo mutilado, dividido, fragmentado, pero hay también una idea de la memoria colectiva
a través de esos como miembros fantasmas que van reapareciendo. También hay como que, no quiero adelantar mucho del final, pero como que se transforma el Estado para liberarse, como que hay salir de ese estado. La única forma de liberarte es pasar de un estado como el cubito, que pasa del hielo al agua y del agua al vapor, como que es la única forma de liberación. Sí, la única forma de liberación yo creo que es tal vez al final esas páginas donde esta mujer está teniendo como una especie de alucinación y recorre las historias de los demás y como que yo también creo que de pronto ese pensar, ese imaginar otra cosa es la única forma que te saca de ese territorio, ¿no? Como tal vez no solamente estar ahí, sino salir de ahí a través como del pensamiento y lo que formula la imaginación, formular otra cosa. ¿Y estás contenta con el libro? Pues a veces sí, a veces no. A veces como que cualquier otra cosa que uno hace, a veces me arrepiento de cosas que dije o que hice, de decisiones que tomé, pero obviamente tomé la decisión de no perseguirme más y estoy tratando de dejarlo ir porque me ha costado mucho trabajo dejarlo ir. Entonces, no sé si estoy contenta con el libro, pero como ponerlo, tengo una relación muy difícil con él. Entonces, estoy tratando por lo menos de dejarlo ir. ¿Y estás escribiendo algún libro nuevo? ¿Estás proyectando algo? Sí, estoy escribiendo un libro, una novela sobre mi abuela. Em, Mi abuela tuvo una vida muy difícil. Yo creo que es una búsqueda muy similar a la que hace este libro. Em, Mi abuela fue una mujer indígena que terminó escapándose de su casa y terminó en uno de los como distritos del país que tal vez es el más racista. Terminó sola, después con sus 9 hijos, fue cocinera, vendedora ambulante. Entonces creo que contar su historia también es una forma de contar la historia del país desde un lugar donde se vive mucho o donde tal vez tenga la posibilidad no solamente crear un fantasma, sino ya un personaje un poco más que está interactuando más con esa realidad. Me pasó que justo cuando estaba como estructurando el libro y pensándolo, hice un viaje a un lugar de Colombia que está en la selva, que es contigua a Venezuela, y están las piedras, unas de las piedras más antiguas del mundo, se llaman los Cerros del Mavecura y pertenecen a una edad eh, geológica, de la edad geológica más antigua de lo que podemos datar. Entonces justo como que cuando estaba en la mitad de ese viaje y llegué a ver las piedras que son enormes, pensé que ese viaje a buscar las piedras más antiguas era el mismo viaje que yo estaba haciendo buscando a mi abuela. Entonces quería combinar como en este libro más que la animalidad, como la mineralidad de ese viaje hacia el pasado. ¿Y cómo está la situación actual en Colombia? Muy tensa. Hace 8 días más o menos tuvimos elecciones del legislativo. Creo que Colombia está viviendo un proceso de transición, intentando por los medios democráticos salir de la extrema derecha, pero pues obviamente la extrema derecha que está en el poder está haciendo todos los intentos legales e ilegales por quedarse. Entonces hay un momento de muchísima tensión. Creo que se vienen meses muy duros en Colombia que no van a terminar ni siquiera cuando tengamos elegido presidente, que eso va a ser en más o menos en la primera vuelta. Yo creo que es en un mes, pero yo creo que si incluso queda el presidente de izquierda, va a ser por lo menos un año muy duro, mientras el país logra como reacomodar sus placas tectónicas y entender que está asomándose a un cambio. Y pues los últimos años, obviamente, como se desmontó el acuerdo de paz, han sido años otra vez de muchísima violencia, como no pasaba hace por lo menos 20 años en Colombia. ¿Y cómo ves a toda Latinoamérica? O parte de ella. Pues
con mucha esperanza por lo que pasó en Chile, por ejemplo. Vamos a ver qué pasa con Boric, no sé qué va a pasar. Eh, mm, de todas formas, creo que la política se vive en las esferas del poder, pues se vive sobre todo en los activismos que surgen alrededor del poder. Entonces, sí tengo mucha esperanza porque en Argentina empezó la ola verde, ¿no? Llegó a Chile un poco también, que se mermó, pero en México resurgió un poco, en Colombia el activismo también feminista y el activismo como litigio estratégico logró la despenalización del aborto. Entonces, con mucha esperanza, con altos y bajos como todo, pero creo que son momentos importantes que van a redefinir de pronto el continente y nuestra relación también con él. Bien. A ver, todos calladitos, nadie quiere preguntar nada. Bueno, yo quiero saber cómo es un día, cómo organizás para sentarte a escribir. ¿Tenés un horario fijo? ¿Cuándo te surge? ¿Cómo es el proceso de escritura? Pues normalmente yo trabajo, digamos, en mis actividades que me dan para vivir de 7 a 8 de la mañana a mediodía, almuerzo, y de 2 a, no sé, 8, 10 de la noche escribo. Cuando estoy completamente metida como en la escritura. Ahorita terminé el proceso de investigación, de hacer las entrevistas, como de situarme un poco en lo que quería hacer, y me ha costado un poco volver a esa rutina que fue la que diseñé de pronto cuando escribí El Asedio Animal, pero esa es básicamente como la rutina de escritura que tengo. ¿Y cómo fue tu paso por la escuela de escritura creativa? ¿Qué te dio? ¿Te quitó algo? Creo que tuve una fortuna, y es que tuve unos compañeros que eran muy buenos lectores, unos lectores muy críticos, y creo que fundamentalmente un taller de escritura se da por el foro que uno tiene, que es gratuito a la vez, porque pues no sabes quién te va a tocar. A mí me tocó con muchísima fortuna lectores a los que les debo muchísimo, porque si bien no escribí esta novela, o digamos que esta novela fue ya casi saliendo de la maestría, sí como que escuché muchas críticas, escuché muchos lugares, también me pude deshacer como de críticas que yo pensaba que estaban solamente encaminadas a volver mi libro un producto publicable. Entonces yo me aferré como a lo que quería hacer, a la apuesta estética que yo tenía, pero entendí algunos comentarios. Creo que también hay que no dejarse llevar como por una mayoría que está buscando un producto de pronto legible en términos editoriales de lo que se publica hoy día. Tuve buenas y buenos maestros como Sergio Sheffer y de Amela, el TIT, y también momentos que pues no me aportaron mucho, no me aportaron nada, como todo. ¿Qué estás leyendo ahora? Estoy leyendo un libro sobre geología que se llama, ahorita se los muestro, creo que andaba por ahí. Es un libro sobre geología precisamente porque estoy trabajando mi novela nueva, y lo que propone es que la geología, obviamente pensar el pasado nos ayuda como a entender lo que está pasando en este momento en términos geológicos. Entonces, porque estoy muy metida como en lo general ahora para escribir esto. ¿Y así de actores contemporáneos de Colombia, qué nos podés recomendar? Hay una autora muy buena que tiene un libro que se llama Sofoco, que es de Laura Ortiz Gómez. Lo publica acá en Colombia Laguna Libros. Sí, acá lo editó una editorial que se llama Concreto, también está editado hace muy poco. Laura hace un trabajo extraordinario en Sofoco. Creo que hay muchos puntos en común que tiene con El Asedio Animal también. Hay una escritora que le ha ido muy bien también, aunque con algunas críticas en Colombia, que se llama Lorena Salazar Marzo.
con una novela que se llama Esta herida llena de peces. Eh, mm, autoras no, digamos, no contemporáneas, pero que yo creo que estuvieron en el olvido y que se están rescatando, que también creo que es un ejercicio de nuestra época y se están leyendo en este momento. Se me fue, perdón, un momento. Es que se me fue, perdón, me pone nerviosa las charlas. Y es que además veo la foto y no me puedo acordar de Mabel Moreno. Marvel Moreno es una escritora colombiana también pre-Gabo, que tiene unas novelas interesantísimas. En diciembre llegaban Las Brisas, por ejemplo. Entonces, contemporáneas, me parece que esas dos escritoras, pero también creo que en todos los países estamos en el ejercicio como de releer escritoras que en su momento, pues, por el contexto histórico, pasaron de agache. Bien. ¿Alguno tiene alguna? Sí, Carolina. Veo que haces mucho, todo el tiempo remarcas mucho el antes y después de Gabo. ¿Hubo un antes y un después de Gabo en la literatura colombiana? O sea, ¿fue realmente un mojón de separación, digamos, entre lo que era previo y lo que fue posterior? Martín, ¿por qué quitaste el gato? Yo estaba feliz viendo. Tengo miedo que pise la computadora. Pues generalmente sabes que no lo pienso así, solo cuando hablo como en contextos fuera de Colombia, como que pienso en la separación precisamente porque muy a menudo como que se cita a Gabo en algún momento y, y pienso que por lo menos el ejemplo que les daba de La Casa Grande, creo que hay un momento en la literatura colombiana que queda completamente opacada por el fenómeno que surgió con García Márquez, que fue tan universal y tan largo. Entonces, lo digo más, es como hablando como de un silenciamiento que ha habido de una literatura, no porque haya habido un antes y un después, sino porque a veces se ignora la literatura del antes. Y si yo quizás les pregunte qué autores colombianos han leído Fregado, tal vez José Eustacio Rivera sea el único que está en el imaginario de mucha gente, pero no mucho más. Entonces, más bien hablando de ese silenciamiento, hago como la distinción. Ok, pero no porque haya habido un cambio de estilo entre los escritores, digamos, con el surgimiento de Gabo. De pronto, como en toda Latinoamérica, hubo como un fenómeno muy fuerte, pero por ejemplo, mi escritor favorito colombiano no es Gabo, es Álvaro Cepeda Zamudio, y él es anterior a Gabo, incluso la construcción sintáctica creo que me acerco más a él. O sea, pero está bien, ok, entonces como que, digamos, Gabo por ser el referente, pero eso no significó que dentro digamos, de los escritores colombianos haya generado ningún cambio de estilo, ni haya dicho, bueno, ok, ahora comenzamos a escribir de otra manera. O sea, Por lo que entiendo que me estás diciendo. Yo creo que lo en toda Latinoamérica un poco como que lo que se piensa que Bolaño fue un poco como el anti-Gabo, ¿no? Yo creo que eso es como se piensa el mapa de la literatura latinoamericana muy a menudo. Sí hubo muchos, digamos, yo por ejemplo no lo leo, y no lo leo ahorita porque me parece muy súper viral, su forma de escribir es súper contagiosa, entonces yo no lo leo porque me parece un riesgo parecerse a algo que mucha gente intentó como copiar después. Claro, contaminarte con ese estilo. Exacto. Ok. Bueno, Vanessa, muchísimas gracias. Ha sido un placer leerte y tenerte acá. Agradecerte que hayas charlado con nosotros. Espero que no te hayan avasallado mucho y que te hayas sentido cómoda. Y nada, esperamos un próximo libro tuyo. Muchísimas gracias. No, al contrario, ustedes por el espacio, por reunirse, por leer el libro, por este momento como todos juntos. Me llena muchísimo y al contrario, súper agradecida con ustedes por haber leído el libro. Lo último, me olvidé del sorteo.
Decime un número del 1 al 17, Vanessa. 13. 13, a ver. Vanessa Londoño. No, vos sos la 13. Decime otro número. 3. 3. Ahí está. Danisa. ¿Leíste este libro? ¿La conocés a la autora? Luz Vitolo, no la conozco. Muy buen libro, tuvo muy buenas críticas acá. Hay una escritora argentina que se llama Yamila Bené, que también hizo el curso de escritura creativa en Iowa, y ella lo recomienda muchísimo. Así que, ¿Cómo es el título para anotarlo aquí? La lógica del daño. Lo editó en Argentina Odelia. Súper, lo voy a buscar. Bien. Muchas gracias. A vos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Vanessa. Y nos vemos Muchas pronto. gracias. La seguimos en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, muchas Gracias, gracias. Chau, chau, gracias. Chao, gracias. ¿Y la sorpresa? ¿Dónde está la sorpresa? Ah, no llegó. Era para la próxima. No llegó el. Reclamo la sorpresa. Sí, no llegó el producto. Tiene que quedar para el próximo. No hicimos a tiempo con la producción. Bueno, lo esperamos en la cajita entonces. No, la próxima. Chao, nos vemos. Nos vemos.